El 17 de agosto de 2002, Tanya Streeter se embarcó en una misión que desafiaba las leyes de la física y los límites de la resistencia humana. Sujetó con firmeza un trineo metálico especialmente diseñado para descender rápidamente a través de un cable vertical. Liberó un perno crucial que la conectaba con la superficie y comenzó su descenso hacia las profundidades enigmáticas del océano. En ese instante, no solo iniciaba una inmersión, sino que se enfrentaba a las fronteras mismas del cuerpo humano y de lo que la ciencia creía posible. Cada segundo bajo el agua era una lucha silenciosa entre la voluntad humana y las fuerzas implacables del entorno marino. Apenas 35 segundos después de iniciar su audaz inmersión, ya había alcanzado una profundidad asombrosa de 50 metros. Para un buzo común, ese nivel ya representa un reto considerable. Pero para Tanya era solo el principio. A esa profundidad, la presión equivale a unas 5 atmósferas, como si una tonelada de agua presionara cada centímetro de su cuerpo. El pecho se comprime, los oídos laten con intensidad y el cuerpo comienza a entrar en un estado fisiológico muy diferente al habitual. Muchos expertos aseguraban que este tipo de condiciones marcaban el límite del descenso humano sin ayuda mecánica. Pero Tanya tenía otros planes. Estaba dispuesta a desafiar la opinión científica, las estadísticas y hasta sus propios miedos. Su éxito no fue cuestión de suerte. Era el resultado de una preparación rigurosa, metódica y casi obsesiva. Tanya conocía al detalle cómo el cuerpo humano reacciona en condiciones extremas, y había entrenado su mente tanto como su físico. A medida que descendía, su cuerpo se adaptaba de forma extraordinaria. Los vasos sanguíneos se contraían para conservar oxígeno. Los latidos de su corazón se ralentizaban para minimizar el consumo de energía, y sus pulmones comenzaban a llenarse lentamente de plasma, un líquido que actúa como un amortiguador natural frente a la presión externa. Este fenómeno, conocido como sangre en los pulmones, es una de las respuestas más sorprendentes del cuerpo humano al buceo extremo. Para llegar a ese punto, Tanya había pasado por entrenamientos que incluían simulaciones hiperbáricas, ejercicios de apnea estática de varios minutos y una disciplina mental que rozaba lo monástico. Era, en esencia, una atleta del abismo. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el abrazo abisal del océano, ocurrió algo inesperado y aterrador. A los 114 segundos había alcanzado una profundidad de 110 metros, y justo en ese momento, una complicación surgida en la superficie se volvió crítica. Antes de sumergirse, Tanya había inhalado una respiración extra sin querer, lo que expandió sus pulmones y ejerció presión sobre su corazón. Perdió momentáneamente el conocimiento. Además, solo contaba con el 80% del oxígeno necesario para adaptarse al cambio brutal de presión. El tiempo jugaba en su contra, pero tras un descenso de 2 minutos que helaba la sangre y ponía a prueba cada fibra de su cuerpo, Tanya alcanzó su objetivo final, una profundidad de 160 metros. Estaba en el punto más profundo que jamás había alcanzado un ser humano sin ayuda respiratoria. Allí, suspendida en la negrura del abismo, rodeada por un silencio absoluto y una presión física aplastante, tenía que ejecutar 3 pasos fundamentales. Primero, tomar con precisión la bolsa de ascenso que colgaba lista para ser usada. Segundo, abrir la válvula para permitir que el gas comprimido inflara la bolsa y generara el empuje necesario para el ascenso. Y tercero, tirar del perno que la soltaría del trineo, marcando el inicio de su regreso a la superficie. La tensión
Era irrespirable incluso para quienes la observaban desde el barco de apoyo. Cada uno de esos pasos debía realizarse con exactitud milimétrica. Un error, una duda, una demora, y todo podía terminar en tragedia. Tanya ejecutó el primero con destreza. Luego giró la válvula, y el burbujeo del gas llenando la bolsa fue una señal esperanzadora. Pero justo cuando iba a liberar el perno, una sombra se apoderó de su mente. La narcosis por nitrógeno. Es una condición traicionera, causada por la alta presión, que afecta el cerebro como si estuvieras ebrio bajo el agua. La lucidez se desvanece, la coordinación se vuelve torpe, el juicio se nubla. Durante 17 segundos que parecieron una eternidad, Tanya quedó atrapada en ese estado. Pensamientos incoherentes, confusión, miedo. Imaginó lo peor, su familia esperando en vano, su cuerpo perdido en el fondo del océano. Y entonces, como un destello de conciencia entre las sombras mentales, recordó su entrenamiento. Con un último esfuerzo, encontró el perno con la mano, tiró con firmeza, y el mecanismo se liberó. El ascenso comenzó de inmediato. Impulsada por la bolsa inflada, Tanya subía a gran velocidad, mientras su mente, todavía aturdida, comenzaba a aclararse. La presión disminuía con cada metro ganado, y su cuerpo, aunque exhausto, respondía. Finalmente, rompió la superficie del mar con un estruendo. Había vuelto. No solo viva, sino convertida en leyenda. Tanya Streeter acababa de romper el récord mundial de buceo libre en la categoría No Limit, superando en 30 metros el récord que Audrey Mestre había establecido en 2001. Su hazaña no solo fue un hito deportivo, sino un testimonio del potencial humano cuando se mezcla la determinación con la preparación extrema. El mundo entero celebró su logro, pero justo cuando creíamos que el límite humano no podía superarse más, unos meses después, Audrey Mestre intentaría recuperar su título. Lo que comenzó como una ambiciosa búsqueda personal terminaría en una tragedia desgarradora que conmocionaría al mundo del buceo. Nacida el 11 de agosto de 1974 en París, Audrey Mestre parecía destinada al agua desde sus primeros años. A los 2 años ganó una medalla de oro en una competencia de natación de 25 metros, y a los 13 se sumergió por primera vez en el mundo del buceo. Sin embargo, la vida le puso una dura prueba a los 14, cuando una complicación médica tras contraer fiebre tifoidea derivó en una escoliosis severa. Durante años tuvo que utilizar un corsé rígido de plástico que limitaba su movilidad y respiración. Pero cada vez que se lo quitaba para nadar, encontraba libertad. El agua no solo era un lugar, era su escape, su consuelo, su verdadero hogar. Con el tiempo, su familia se trasladó a México y Audrey canalizó su amor por el océano en una carrera profesional. Ingresó a la Universidad en La Paz para estudiar biología marina. Fue en ese entorno académico, mientras preparaba una investigación sobre la fisiología del cuerpo humano bajo condiciones extremas de buceo libre, donde se cruzó en su camino un nombre legendario, Francisco Pipín Ferreras, un ícono del buceo, conocido por su espíritu competitivo, sus récords imponentes y su desdén por los límites tradicionales. Había nacido con varias condiciones físicas que hubieran frenado a cualquier otro: pies deformes, asma crónica y mala visión. Pero en el agua era imparable. Aprendió a nadar antes que a caminar, y el mar se convirtió en su refugio. En 1996, Audrey tuvo la oportunidad de entrevistarlo para su trabajo de investigación. Lo que comenzó como una entrevista
se transformó en una conexión profunda y mutua. Pronto compartían mucho más que datos científicos. Compartían una pasión, un propósito y una atracción imposible de negar. En 1999 se casaron, convirtiéndose en una pareja emblemática del buceo libre. Pero en este deporte extremo, la seguridad lo es todo. No basta con la habilidad, la resistencia o la valentía. Cualquier fallo técnico o humano puede costar la vida. Mientras la organización AIDA imponía estrictos protocolos para proteger a los atletas, Pipín consideraba que esas reglas eran demasiado limitantes para batir récords verdaderamente ambiciosos. Por eso fundó su propia organización, la IAFD, la Asociación Internacional de Buceadores Libres. Bajo sus propias normas, más flexibles y adaptadas a su visión, planeaba hacer historia. En el año 2000, Pipín intentó un descenso a 163 metros, pero durante el ascenso sufrió un apagón, y el intento fue declarado inválido. Lejos de rendirse, redirigió su enfoque y ambición hacia Audrey. Ella, con una determinación férrea y el deseo de demostrar su capacidad, aceptó el desafío. Tras meses de preparación, logró 2 marcas impresionantes. Primero descendió a 125 metros, luego superó su propio límite con 130 metros. Ambos récords la colocaron en la élite del buceo libre femenino. Pero en 2002, Tanya Streeter cambió por completo el panorama al alcanzar los 160 metros, pulverizando el récord anterior de Audrey. La hazaña de Tanya no solo impresionó al mundo, sino que impuso una presión descomunal sobre Audrey y su equipo. El título que tanto había costado conquistar estaba ahora en manos de otra mujer. En lugar de tomarse el tiempo necesario para preparar una nueva inmersión con calma, decidieron adelantar el próximo intento. Una decisión apresurada, empujada por el orgullo, la competencia y la urgencia de recuperar el trono. Una decisión que, como pronto se vería, tendría consecuencias devastadoras. El 9 de octubre de 2002, durante una inmersión de prueba, Audrey descendió hasta los 170 metros con éxito. El equipo, entusiasmado, creyó que podría romper el récord con un descenso de 171 metros. Pero bajo la superficie de ese aparente optimismo, las cosas no estaban bien. Las discusiones con Pipín se habían vuelto constantes, y los rumores de una posible separación circulaban dentro del equipo. Algunos afirmaban que Audrey planeaba divorciarse después de este intento. La tensión emocional era tan profunda como el océano que iba a enfrentar. El día del intento oficial, Audrey llegó al lugar de la inmersión en completo silencio. Se aisló de todos, sin permitir que nadie revisara el equipo de buceo, algo inusual y preocupante. Pipín, visiblemente nervioso, tampoco permitió que se inspeccionara el tanque de aire de la bolsa de ascenso, un procedimiento estándar que debía ser verificado varias veces por diferentes personas. Además, había un déficit crítico de personal de seguridad. Uno de los buzos más experimentados del equipo, quien debía acompañarla en profundidad, había fallecido recientemente en un accidente de espeleobuceo, y nadie fue designado para reemplazarlo. Mientras que Tanya Streeter había contado con 16 buzos de seguridad distribuidos estratégicamente, Audrey solo tenía 2 a grandes profundidades. La diferencia era alarmante. El descenso comenzó con precisión. Audrey se sujetó al trineo, inhaló profundamente y se soltó por la línea vertical hacia las profundidades. Todo estaba programado para que en 3 minutos alcanzara los 171 metros, tomara la bolsa de ascenso y regresara a la superficie impulsada por el aire comprimido.
Sin embargo, a los 2 minutos y 22 segundos, Audrey llegó al fondo. Estaba a 171 metros bajo el nivel del mar, en completa oscuridad y bajo una presión colosal. Intentó ejecutar los 3 pasos vitales para volver. Primero, tomar la bolsa. Luego, abrir la válvula. Y finalmente, liberar el perno que la soltaría del trineo. Pero algo no funcionó. El mecanismo no respondió como debía. La bolsa no se infló completamente. El ascenso, que debía ser inmediato y potente, se volvió lento e ineficiente. Desde la superficie, el equipo sabía que algo estaba mal. Los segundos pasaban como cuchillas. Pascal Bernabé, uno de los buzos de seguridad ubicados a gran profundidad, nadó hacia Audrey e intentó asistirla. Añadió aire manualmente a la bolsa para iniciar el ascenso. Pero no fue suficiente. La flotabilidad era débil, y Audrey ascendía con demasiada lentitud para tener una oportunidad real de sobrevivir. Cada metro ganado era una batalla contra el tiempo. La angustia se apoderó del equipo. Pipín, al ver que Audrey no emergía, gritó desesperado pidiendo su equipo de buceo. Se sumergió rápidamente. A los 4 minutos del inicio del descenso, Audrey fue localizada flotando inconsciente a 120 metros de profundidad. Estaba inerte, a la deriva, aún sujeta al equipo. Bernabé logró moverla hasta los 90 metros, donde finalmente Pipín la alcanzó. A los 4 minutos con 40 segundos, la bolsa de ascenso emergió a la superficie, pero sin Audrey. El silencio fue devastador. Pipín tomó a Audrey en sus brazos y ascendió con rapidez, ignorando los riesgos para su propia vida. Su prioridad era sacarla del agua lo antes posible. Al llegar a la superficie, continuó aplicando maniobras de reanimación, mientras el equipo la subía al bote. Aunque Audrey aún mostraba signos vitales, el tiempo perdido había sido crítico. La llevaron a tierra firme, donde fue atendida por un médico que lamentablemente no contaba con la experiencia necesaria para manejar emergencias de buceo. Poco después, Audrey Mestre fue declarada muerta. Tenía solo 28 años. Sorprendentemente, nunca se realizó una investigación oficial. En República Dominicana, esto debe ser solicitado por la familia. Ni Pipín ni los familiares lo hicieron. Surgieron teorías. Algunos acusaban a Pipín, otros lo defendían. Se descubrió que se había usado un cable más ligero para reducir fricción, pero eso provocó que el trineo se detuviera por las corrientes. También hubo fallos en el mecanismo del trineo y falta de aire en la bolsa. Todo apuntaba a una cadena de negligencias. Audrey recibió un récord póstumo por su inmersión de práctica y fue incluida en el Salón de la Fama de Mujeres Buceadoras. Pipín, en 2003, realizó una última inmersión hasta los 171 metros, igualando el último descenso de Audrey en su honor. Su fallecimiento dejó un vacío inmenso en la comunidad del buceo libre. Fue recordada no solo por sus récords y su talento, sino por su valentía, su pasión y su inquebrantable conexión con el océano. Audrey se convirtió en leyenda, en un símbolo eterno de lo que significa entregarse por completo a una pasión, incluso cuando eso implica arriesgarlo todo. Hasta hoy, ninguna mujer ha superado el récord de Tanya Streeter. Tal vez la única que pudo hacerlo ya no está con nosotros. Si esta historia te dejó un nudo en la garganta, suscríbete a Trágicas Memorias para seguir escuchando las hazañas de las vidas que ya no están con nosotros, pero cuyas historias merecen ser contadas y recordadas. Dale like y compártela con alguien que también valore lo que queda después del silencio.